Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, en nuestro complejo solemos dar distintas charlas. La de hoy es particular, todas son particulares, pero la de hoy es distinta. Hoy nos acompaña una periodista que todos la deben conocer, Luciana Rubinska, fanática de nuestro complejo, me acaba de decir. Rápidamente todos la conocen, pero a mí me gusta siempre destacar, ¿no? Luciana es una destacada periodista deportiva y licenciada en Relaciones del Trabajo, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó en diversos medios: ESPN, Teis Sport, Olé, Radio La Tribu, Telefe, C5N, entre otros. En el 2018 se transformó en la primera mujer en ganar un Martín Fierro de cable en el rubro de periodismo deportivo. También ganó un Martín Fierro como mejor conductora. Así que felicitaciones de nuevo. Actualmente conduce Fútbol 360 por ESPN y también en Telefe, ¿no? Sí, señor. Hoy nos acompaña para conversar sobre el rol de la mujer en el periodismo deportivo. Primera vez que tocamos este tema en nuestro complejo y creo que vale la pena, es muy interesante y el rol de la mujer es importante en todos los rubros, en el deportivo también. Así que muchas gracias por estar acá. Le cedemos la palabra. Juan, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá, a todos ustedes. Estaba un poco nerviosa porque no sabía si en un día como hoy iba a generar interés en encerrarse para escuchar, pero así que me enorgullece que estén acá para conversar un rato. Mi idea es un poco contarles mi experiencia, mi mirada acerca de lo que ha sido el rol de la mujer y cómo ha cambiado en los últimos 20 años, sobre todo en terrenos que estaban y que aún siguen estando muy, muy masculinizados. Y que tenga una perspectiva clara de lo que ha ocurrido y de lo que sucede en ese rubro. Y también después, por supuesto, abrirme a que conversemos, a que me pregunten de lo que quieran. Primero te quiero agradecer, Juan, no es la primera vez que vengo a RCT. Yo amo este lugar. O sea, y hoy volví y empecé a descubrir cosas que cuando vine hace un par de años no estaban, o yo no las había disfrutado, que como spa, me he cruzado algunas ahí en el spa, y que hago uso de todas las instalaciones. Así que para mí es un placer venir, lo súper recomiendo y me encanta. Lo siento muy, siempre muy vivo. Así que estoy contentísima. Triste que nos tenemos que ir, porque la verdad que hay de todo, y si el clima lo acompaña, la gente muy amena, muy calma, muy lindo, todo un clima muy lindo. Bueno, en relación a la temática que planteo, tiene un poco que ver con mi experiencia. Cuando yo arranqué hace más de 20 años, la, el lugar que tenía la mujer en los medios de comunicación, sobre todo en el periodismo deportivo, era casi nulo. Existía la conducción de Ángela Lerena en ese momento en el noticiero de TIC como una referente de toda una generación. Y hoy hacía un poco repaso de algunas situaciones por las que yo atravesé, que no las conté nunca, que me parece que marcaron un poco lo que fue la época de lo que sucedía tiempo atrás. Yo trabajaba en el diario, no leía yo una pasada, y me sugirieron empezar a armar una contratapa, ¿no? Que llamaba Con aroma de mujer, y que tenía el lado B, siempre el lado B, ¿viste? Las mujeres siempre el lado B, el lado A no, el lado B. Bueno, por supuesto que dije que sí, eran entrevistas y me permitía profundizar en un rubro que a mí me gusta mucho, en una especialidad que me gusta mucho, que es la de la entrevista. Y en ese momento tenía un jefe que me sugirió hacer una foto más sugestiva, una foto con lentes, algo más provocativo. Yo tenía 20 años, estudiaba recién el trabajo, tenía un empuje bárbaro, sabía que me quería dedicar al periodismo. Y me acuerdo que en esa sesión de fotos, él lo tiró, porque claro, la mujer no deja de ser muchas veces considerada un objeto sexual. Y en esa visión que se tiene, nosotras estamos muy atrapadas, porque a veces no es tan fácil decir, no, la verdad que esto no es para mí. Porque si vos a un periodista no se lo pedís, no le decís que actúe en esa foto para que apareciera bien en las notas, ¿se acuerdan que aparecía la carita y los nombres? Y me acuerdo que dije que sí.
Y entonces me puse a hacer esas fotos, de las que evidentemente el fotógrafo, que siempre lo recuerdo, no me vio cómoda en ese rol. Entonces terminó de hacerme la sesión, o sea, me sacó las fotos, era con una camisa y unos anteojos, no era, eh, pero era diferente a lo que se le pedía a un periodista hombre. Y cuando terminamos, me dijo, vos no te sentiste cómoda. Y le digo, mira, no, la verdad que no. Yo soy periodista, quiero escribir, quiero entrevistar, no sé posar. Ahora que estoy más grande, por ahí me animo más, pero en ese momento, además que siempre el lugar de la mujer dentro del periodismo deportivo era eso, ¿no? Era un objeto que tuviese que mostrar, no importaba su contenido, lo que tuviese que opinar, explicar y demás. Y me marcó un montón. Y por suerte ese fotógrafo me dijo, si no te sentís cómoda, decirle a tu jefe que no tenés ganas de hacerlo. Y fue así, le dije que no tenía ganas de hacerlo. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque lo que pasa hoy no tiene nada que ver en esa etapa. Hoy está bien visto que la mujer haga lo que quiere, que me parece sensacional, que muestre su cuerpo como quiera, y que eso no la descalifica de lo que pueda transmitir, ¿no? En su conocimiento. No quiero dar nombres propios, yo tengo muchas compañeras a quienes admiro un montón, y que yo y le digo, pensá que yo a tu edad, yo estoy toda tapada, pero me daba vergüenza que no hablaran de otra cosa que no fuera viste, de mi opinión del mundo del ascenso, porque ahí me inicié, iba a las canchas y cubría torneos, y cubría campeonatos, y cubría ascensos, y me metí en vestuarios, y me mojaron, y la pregunta era si me miraba para abajo cuando Olimpo salió campeón, y los jugadores me respondían en calzoncillos, viste, siempre la mirada estaba desviada. Y me parece que en eso hay un progreso muy grande porque hoy veo muchas mujeres que tienen la edad que yo tenía cuando me inicié y son mujeres muy empoderadas, muy decididas y con un rol mucho más definido y amplio que el que tuvimos las de mi generación. Así que me parece que ahí hay un progreso. Después hay una realidad que vos ves, sobre todo en los canales deportivos, y salvo ESPN, que tiene la aparición de mujeres, siendo de todas maneras minoría, después es muy difícil encontrar. Y creo que ahora, si bien ha habido una evolución, hay como un detenimiento en las oportunidades para. Creo que también hay una vinculación con lo que pasa en otros aspectos de la mujer inserta en otros lugares más masculinizados, que es que nosotras seguimos teniendo la máxima responsabilidad de los quehaceres del hogar, de la crianza de los chicos, de las culpas que conlleva todo eso. Siempre cuento que cuando, por ejemplo, yo empecé en C5N, mis hijos en un momento a mí me dan la posibilidad de co-conducir. Ahí me voy del periodismo deportivo, pero un poco yendo esa línea. Y Paulo Cabla, que es un gran compañero, me dijo, esta es tu oportunidad. Vos no la podés desperdiciar, tenés que aceptar esa propuesta de salir del rol de columnista de deportes para tomar otro protagonismo y abrirme al interés general. Yo le dije, pero yo tengo mellizos de 1 año, ¿y cómo hago? O sea, yo tengo que volver y si no los veo de día y llego a las 8:30 ya van a estar dormidos porque son muy chicos. Y Pablo me dijo, tus hijos van a estar orgullosos de vos. Y a mí me quedó, y fue como un impulsor y un motor permanente para animarme a ciertos desafíos. Pero claro, el hombre no lo tiene eso. No piensa que, uy, yo llego y los chicos, no, es un desafío laboral y va para adelante. Y a nosotras nos cuesta un montón. Y son mandatos de los que hay que romper. A mí es el día de hoy que me cuesta. Y pasa con los viajes, por ejemplo. Yo sé con mis compañeros, les toca el mundial, están todos saltando. Y yo estoy saltando porque para mí fue una experiencia única, pero lo vivo también con culpa, ¿viste? Uy, dejo a los pibes un mes y pico, ¿qué hago? Y los hombres lo toman como un premio porque saben que la carga, entre comillas, de lo que representa la crianza diaria no recae en ellos. Y en mí recayó contenta porque elegí ser madre y porque amo ser madre. Y, y mis hijos me entienden, pero es todo un trabajo que seguramente las generaciones venideras tengan otra mirada, pero también tengan ese peso de el multitasking. O sea, entonces, eso explica un poco, si uno ve las grandes estructuras y las grandes organizaciones periodísticas, industriales, sindicales, donde la cabeza políticas, no hay mujeres. O
sea, hay un vaciamiento en los lugares de decisión y de toma de poder de las mujeres. Y tiene que ver, para mí, entre otras cosas, por la cantidad de aspectos que tenemos que abarcar, que en el hombre recae de otra manera, y que eso creo que hay que elaborarlo. Bueno, Así es. yo les invito a que el que me quiera preguntar, interrumpir, participar, que lo haga, sea de este tema o de otro, porque me parece que está bueno despejar algunas dudas. Veo algunas mujeres, veo algunos más jóvenes, que, que sé que el periodismo es un oficio muy requerido, que es un oficio muy lindo, muy sacrificado también, y que no se resuelve bien si no hay pasión, si no se tiene pasión. Y me parece que eso es lo que en mi caso me sigue pasando, me sigue sucediendo y me permitió despegar o ser persistente, ser tenaz y ser consecuente también con lo que yo pensaba, tener un horizonte muy claro. Y hoy, les repito, veo a muchas de las chicas que tienen la edad en la que yo me inicié. Y, a ver, para que se den una idea, yo para hacer una nota al Coco Basile dirigía a Boca, Mostaza Mar lo dirigía a River. Y ellos se juntaban siempre en un lugar que se llamaba La Raya, que lo habrán escuchado hablar, muy, muy clásico, que lo maneja un señor que se llama Codina, de apellido, que hace mucho que no veo. La Raya tuvo distintas sedes, pero bueno, era un lugar, Rompuan fue otro, de encuentro de futboleros, de exjugadores, entrenadores. En esas charlas, en esos encuentros estaba Perfumo, había un Paladino, había muchos representantes del deporte y ellos eran muy amigos. Y para poder que me dieran una nota, yo me plantaba en la puerta de La Raya y lo esperaba con mi libretita a Basile y le decía, Coco, Coco, ¿me vas a dar una nota? Ese ejercicio que para mí era habitual, hoy, por ejemplo, ya no ocurre. O sea, cambiaron la forma de relacionarse de los protagonistas con los periodistas, la manera de entender el rol del periodista, de esa búsqueda, no, ya no pasa. Yo me plantaba ahí, estuve un año yendo, toda la semana mi mamá me decía, y vas, sí, mal, le digo, voy de vuelta. Y volvía, me decía, y no, no tuve suerte. Entonces hubo un día que me dijo, que me lo crucé a Basile en otro restaurante, de casualidad, La Dorita, que es otro restaurante de ahí de Palermo, y era un momento crítico de los medios de TIC, donde había muchos despidos, y él me dice, Rusa, yo te debo una nota a vos, te la voy a dar. Sabía que había una situación que era difícil para mí y que me podía ayudar. Y dije, bueno, tuvo sus frutos haber estado hace un año yendo a la puerta de La Raya y pude hacer esa nota. En la previa del clásico, un 0-0 terrorífico en la cancha de River y, y bueno, me posibilitó también que me levantaran de muchos medios, en ese momento no era algo habitual, para mí fue un orgullo tremendo, pero bueno, fue producto de la insistencia y siempre cuando me preguntan qué hay que tener, sobre todo chicos que arrancan la carrera, tenés que tener mucha pasión. Si no tenés pasión, si no tenés entusiasmo por lo que haces, ahora hay una generación que por ahí que tiene sus cosas atractivas e interesantes, pero eh, que son más endebles, ¿no? Es como que, bueno, priorizan vivir de otra manera en cierto punto, y la nuestra, si no tenías eso, no llegabas, no podías dedicarte, no había chance de poder progresar. Pero para mí fueron años muy fructíferos. Y después, cada vez que me cruzo con alguna mujer que me dice yo arranqué periodismo deportivo porque fuiste una inspiración, o porque fuiste una guía, o porque fuiste un modelo a seguir, me parecía que algo bien había dejado dentro de las nuevas generaciones. Pregunte. Dos preguntitas. Sí. Ahora, ¿en ese no estás más por lo que creo? ¿No estás más? En C5N me fui en abril, que fue una época poco habitual por ahí para terminar un trabajo. ¿Escucharon todos? Me preguntó si seguía en C5N. Sí, bien. Y bueno, fue algo por ahí intempestivo, por momentos inesperado, pero yo estaba muy agotada. Hacía muchas horas de aire, muchos años, muchas horas de aire.
y era un noticiero muy extenso, me llevaba 3 horas y media y ya tenía un cansancio muy grande y sentí que o dejaba o el cuerpo me lo iba a hacer, la salud me lo iba a hacer pagar. Entonces, bueno, cerré un ciclo que fue muy importante para mí porque yo ahí modifiqué la perspectiva que tenía dentro del periodismo, empecé a ejercer el periodismo general y me hizo camino a constituirme en otro rubro, pero sí, se terminó un ciclo, una etapa. La otra tiene que ver con lo que vos decías. Hoy tal vez una periodista deportiva dice, yo empecé por vos o por otras de tu edad. ¿Qué te llevó a empezar en aquel momento cuando no era habitual que hubiera chicas, mujeres, en el periodismo deportivo sobre todo, ¿no? Es una buena pregunta, porque yo terminé el colegio secundario y mi mamá me dijo, bueno, ¿qué querés hacer? Y yo le dije, mira, mamá, a mí me gusta mucho el fútbol y a mí me gusta el periodismo. Yo quiero hacer periodismo deportivo. Me dijo, ¿qué? Mi mamá es profesora de historia, una intelectual y además, bueno, a veces los padres queremos que los hijos, tenemos, ¿no? Depositamos en los hijos algunos modelos o patrones a seguir que consideramos que son los mejores para nuestros chicos, pero bueno, a veces desoyendo a los chicos. Y mi mamá me dijo, no, yo un curso de corte y confección no te voy a pagar. Esa fue la democrática de mi madre, ¿eh? Y le dije, bueno, igual yo quiero estudiar en la UBA. Bueno, elegí Relaciones del Trabajo, que es una linda carrera que terminé, que recién Juan me lo mencionaba, muy linda, y amo la UBA. Pero claro, empecé en la UBA y a los 2 años hay algo ahí que me faltaba desarrollar. Y se lo planteé a mi papá me dijo, bueno, yo te voy a ayudar para poder pagarlo porque era privado. Y mi casa, bueno, no estaban de acuerdo. Vengo de clase media, pero bueno, en épocas difíciles tampoco había para tirar la manteca al techo y menos para hacer una carrera que mi mamá no estaba de acuerdo. Mi papá me dijo que sí, y mi mamá me dijo, bueno, pero con la condición de que estudies las dos. Me metió una presión, después todo llevó terapia, ¿eh? No fue gratis. Tuve años de terapia. Dije, bueno, está bien. Si el costo es ese, está bien. Lo voy a pagar. Hice las 2 carreras. Entonces empecé, dije, bueno, voy a probar. Necesito saber si esto lo que... Porque por ahí uno tiene la ilusión cuando es chico o la idea de que hay algo que funciona de una determinada manera y no funciona así. Y te das cuenta que no te gusta, te das cuenta que no te convence, que no te llena. Y dije, lo voy a intentar. Empecé, éramos 2 o 3 chicas en un aula de 35. Y en el segundo año me gané la posibilidad de hacer una pasantía ahí en el diario. Había distintas pasantías en la escuela, que eran en el tercer año. Y a mí me tocó en el segundo, porque esto se dio así, medio vacantes a mitad de año. Eh, y tuve ahí, y ahí me di cuenta que era lo mío. Escribir era lo mío, me encanta escribir, algo que después hice muy poco, pero en ese momento ni me imaginaba que iba a ser. Yo no me había parado delante de una cámara, no tuve ni fiesta de 15, o sea, y cuando éramos jóvenes no existía, la B8 era algo excepcional, en mi casa no había. Así que la primera vez que me paré frente a una cámara fue cuando fui a hacer una prueba en TIC, ya trabajando en el diario, que el gerente me dice, mira, el gerente del diario en ese momento, me dice, ahí me llamaron de TIC para preguntarme por qué quieren incorporar mujeres, si querés ir a hacer una prueba. Y yo, era justo la época en la que me estaba por recibir, dije, bueno, voy. Y bueno, fui. Es curioso porque la que me maquilló y me peinó ese día, hoy sigue siendo mi maquilladora y es loquísimo cómo la vida te vuelve a encontrar o te da continuidad. Y la peinadora que se llama Norma, es una señora grande, dice, yo nunca me voy a olvidar del día del casting. Porque fuimos varias. Vos viniste con tu libretita, tus botitas. Claro, yo no sabía ni cómo vestirme, ni qué decir. Y ahí un poco la pasión y esa chance me fue clarificando el camino. Pero era tan futbolera, me gustaba tanto, tanto, sabía tanto, que quería transmitirlo, quería dedicarme a eso. Entonces eso fue, y aparte, yo veo también en las nuevas generaciones, para seguir un poco con la línea, eh, la verdad es que el camino es muy distinto. Yo me tomaba bondi, subte, para poder hacer las crónicas del diario, me iba a la cancha de Riestra, todo sola, en bondi, en lo que sea.
Y de hecho, cuando tuve la primera reunión, les pedí que no hicieran diferencias, que el jefe también se acuerda de eso, porque dice, bueno, hay algunas canchas que vos no vas a ir. Y yo, ¿por qué no voy a ir? Y dice, no, pues sos mujer y pues, hay más riesgo. Le digo, a mí no me importa. O sea, quiero tomar el mismo riesgo. Y bueno, y con el tiempo me dio esas posibilidades. Canchas más complicadas, el Doque, la Isla Maciel. Y yo quería que me mandara ahí, porque a mí me gustaba eso. Me gustaba ese mundo. Lo sentía propio. Y había ido como hincha y no tenía problema de ir como periodista, al contrario. Así que eso me marcó mucho porque es otra formación. Hoy es como que ese camino me parece que no está para todas, y creo que es un error, que está bueno, que formarse así es un poco entender y valorar, porque eso es lo que hay que contar también, ¿no? Esas realidades hay que contarlas, hay que transmitirlas. Luciana, hablando de fútbol, hay un tema que me gustaría que pelotear, usando la palabra, Peloteemos. que es algo que está muy en boga, que es el tema de las sociedades anónimas deportivas. Mm. ¿Cómo ves la situación? Yo creo que las sociedades anónimas es un tema que tiene que indudablemente ponerse por arriba de la mesa, charlarlo sin ningún tipo de prurito y entender que existen en el mundo. Que algunas funcionan, que muchas no funcionan. Hay muchos casos de clubes que quedaron en la quiebra y hay muchos casos de clubes que les fue bien y que fueron exitosos. Yo creo que hay una realidad y que es que, no sé, me imagino que acá debe haber muchos futboleros y futboleras, el capital penetró en las organizaciones sin fines de lucro. Nos guste más, nos guste menos. Yo creo que hay que tener bien en claro algo que nos representa mucho, que es el ADN nuestro y el origen de los clubes. Los clubes nacieron para ser sociedades sin fines de lucro con el objetivo de, entre otros, ¿no? Porque cada uno tiene su origen, pero hay un punto en común, ¿no? Que es lo que representó para ciertas comunidades, eh, lo que significó esos colores, pero sobre todo de unión, de inclusión. Tiene un rol fundamental desde lo social. Entonces, eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Pero yo creo que uno no puede mirar para otro lado, que es una discusión que hay que dar, que es un debate que hay que darse y que es algo que hay que legislar. Porque tarde o temprano, y de un modo o de otro, entraron. Con otro nombre, con otra estructura, pero hoy hay clubes que están que han estado en todo este tiempo gerenciados con nombre de gerentes que se conocen, otros que tienen un gerenciamiento más encubierto, otros clubes donde tienen prácticamente hipotecados todos sus juveniles porque le deben a representantes que pusieron guita, o sea, entró de alguna manera. Yo creo que se van a terminar legislando y creo, lo hablábamos con Juan recién, que sí tiene que haber un control y un compromiso importante de cómo se gestionan, pero que tiene que cada uno de los clubes poder decidir de qué manera quieren que se administre. En el mundo ideal, en el modelo ideal, a mí me gustaría que no se pierda la función principal que tuvieron históricamente los clubes. Ahora, vos le vas a preguntar a cualquier hincha y vas a decir, ¿vos qué esperas de tu club? ¿Vos qué querés de Independiente? ¿Vos qué querés de Boca? ¿Qué querés de Ituzaingó? Y yo quiero que mi equipo ascienda, yo quiero que mi equipo salga campeón. ¿Te lo asegura la sociedad anónima? No. Pero en la expectativa que hay de lo ocurrido con otros modelos, digo, pongo el caso de Brasil, donde en Brasil algunas experiencias salieron mal, por ejemplo, el Santos, por ejemplo, el Vasco da Gama también en un momento, pero bueno, después termina siendo una liga muy competitiva, donde hay muchos clubes con la posibilidad de tener grandes incorporaciones, entonces vos no podés mirar para otro lado. O sea, yo creo que cuando la realidad te llegó y te apareció y eso está presente, hay que legislar, hay que intervenirlo, porque está, más allá de que suene como, bueno, ¿no? Uno tiene la sensación de que con la experiencia acá de lo que fue Blanquiceleste, por ejemplo. A ver, también lo comentábamos con Juan. Por algo, tuvieron que salir a decir que estaban en contra del Assad en la interna que se jugaba la elección de Racing.
Milito lo tuvo que decir directamente. Un poco porque estaba acompañado de dirigentes políticos que en algún momento se promovieron expresamente a favor de las sociedades anónimas en el fútbol, y otro poco porque sintió que el hincha de Racing no quiere saber nada, porque lo que vivió fue un fracaso, fue un fracaso. Los hinchas de River no quieren saber nada, porque los grandes clubes sí se pueden sostener. El tema es qué está pasando con los que no son grandes clubes, que son la mayoría, cómo sobreviven a esos modelos. Y vamos a lo mismo, si vos vas a preguntar a la tribuna, uno por uno, ¿vos qué querés de tu club? ¿Querés que ayude a la comunidad? La mayoría te va a decir, seguramente son, muchos lo nombren, pero lo primero que quieren es ganar, y no les importa cómo. Y si hay una ilusión con un capital extranjero, pero que venga capital extranjero. Pero sí tiene que ser con mucho cuidado por las experiencias propias que vivimos en la Argentina y por lo que vemos. Y también sabiendo que los clubes que se someten a ese tipo de lucro, también se codean con el abismo. También un día pueden cerrar y el Parma deja de ser el Parma, no sé, o sea, pero que tiene que ser decisión de los socios y que se tiene que legislar. ¿Vos qué pensás, Juan? Yo tengo otra visión. Este, no de ahora. El tema este de las sociedades anónimas deportivas viene de hace mucho. En el año 98 yo estaba integrado el comité ejecutivo de la AFA. Y ahí se hizo una asamblea muy importante en el predio de Ezeiza, porque Macri, en ese momento que era presidente de Boca, se sentaba al lado mío, y al otro lado lo tenía Raúl Gámez, la antítesis. Plantea el tema de la sal y que hay que hacer una asamblea en la AFA y hay que votar. Bueno, perdió 38-1. El único voto a favor de la sal fue el de él. No obstante, hasta el día de hoy sigue insistiendo en las sociedades anónimas, pero con otra finalidad, con una finalidad de negocio. El negocio que en Europa está penetrando mucho y penetró mucho con dinero de Monsanto, trata de blancas, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, y que aquí aún no integralmente. Los que buscan la sociedad anónima deportiva no quieren el club, quieren el negocio. ¿Qué van a hacer con la disciplina del básquet, el vóley, el tenis, la escuela que tienen muchas instituciones? Eso no da negocio. Las personas con otras capacidades no da negocio. Cuando una sociedad anónima toma un club, es solo por el fútbol para captar chicos, incorporarlos y luego venderlos al exterior. Esa es la verdad para mí, como se dice comúnmente, de la milanesa. ¿Qué es lo que se busca? En el fondo es eso. Yo hace rato le contaba a Luciana una anécdota. Cuando Racing, ya que hablamos de Racing, que sale campeón ganándole a todas sociedades anónimas, era Blanquiceleste, sociedad anónima. Vino aquí de vacaciones el vicepresidente de Blanquiceleste, sociedad anónima. Y esto es muy gráfico. Se hacía el torneo de verano en Mar del Plata, ustedes recordarán, en un clásico. Juega Independiente Racing, yo soy Independiente. Y le hago una broma al folclore del fútbol, le digo, hoy le ganamos 2-0. Y él me mira y me dice, ¿a mí qué me importa si yo no soy hincha de Racing? Eso es la sociedad anónima. No sienten, no quieren la camiseta, no está la mística. Entonces, con la frialdad y la sorna que me respondió, en el fondo lo que le interesa es otra cosa. Así le fue a Blanquiceleste Sociedad Anónima, así le fue a Mantillú, así le fue a Independiente Rivadavia, así le fue a Quilmes, todos proyectos de sociedad anónima. Todos fracasaron en la Argentina. Entonces, lo que hay que hacer es lo que dijo Luciano. Tiene que haber auditorías en los clubes, internas, externas, darle trabajo a los estudiantes de ciencia económica en la universidad que las hagan. La AFA tiene que ejercer mayores
controles al respecto, que está en el estatuto de la AFA, pero no se aplican. Tiene que controlar los presupuestos, etcétera, etcétera. Eso sí tiene que tener fuerza de ley. Pero crear una ley donde algunos dicen que sea optativo, así se empieza, como empezó Verón, ahora en Estudiantes. Así se empieza, y si empiezas a ceder. Y otros casos, perversamente, tratan de que el equipo le vaya tan mal, algunos mafiosos, para que la gente pida la sociedad anónima. No, no puede ser que no vayamos, no puede ser que perdamos todos los partidos, no, vamos a la sociedad anónima. Eso, para mí, es un engaño con objetivos muy perversos y perjudiciales para todo el mundo. El socio es verdad que no lo ve. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay elecciones en los clubes, el que va a la pileta, el que va a la escuela, no va a votar. Va a votar ese que quiere salir campeón porque le vendieron espejitos de colores y después es tarde. Sí, después te digo algo, pero perdón, te intervengo, No, Juan. por favor. Yo, sin duda que la sociedad anónima, lo que piensas en el negocio, es un negocio, no hay duda. Lo que pasa es que se hacen igual negocios, aunque no sean sociedades anónimas. Entonces, ahí hay, si querés, sí, una falta de control, una falta de credibilidad muchas veces que pasa en la dirigencia política nacional y pasa en la dirigencia de los clubes. Hay un descreimiento y a veces una falta de compromiso de los propios socios, de querer involucrarnos, donde dejamos un poco dejar hacer al otro, en este caso los dirigentes que quizás alguna vez votamos y que quizás en algún momento confiamos, o que ni votamos porque ni vamos a votar, donde eso pasa inevitablemente. Yo creo que si vos tenés estructuras sin desentenderte de lo que ocurre, que quieran controlar, es un cantar. Si es que vengan y hagan su negocio y hagan lo que quieran, va a haber un vaciamiento. Pero además, te digo más, que eso sería interesante charlarlo con Tapi, con el dirigente del fútbol argentino, es cuántos clubes hoy también le dan relevancia a todo lo otro que no es el fútbol, ¿no? ¿Cuánta inversión real hay? Si vos te pones a pensar, son más los clubes de barrio que fomentan otros deportes que no sean el fútbol que los clubes más caracterizados. Saco de esto a River, ¿no? Saquemos a Vélez, que la verdad son instituciones modelos, porque tienen muchos socios y porque lograron a través de buenos dirigentes, River tiene buenos dirigentes, River tiene buenos dirigentes, ser ejemplos y funcionar de esa manera. De Boca habrá que ver un poco más cuál será la perspectiva y la proyección que tiene Riquelme, pero en el medio hay un montón, o Ferro que se pudo revivir, acá hubo una crisis muy grande de los clubes históricamente de barrio cuando vino la década del 90, y a algunos les traerá esta época cierta similitud, entonces hay mucho miedo también de qué es lo que pueda pasar. En esa década del 90 los clubes se fundieron y a muchos como Atlanta, como Ferro, les llegó. Bueno, Ferro es otro de los ejemplos, donde a Ferro le ha ido muy mal y después de una recuperación importante, vio, pero hubo una decadencia general de los clubes que se fueron a los countries. Después hubo menos, un poder adquisitivo también que cayó, entonces la gente o se fue a vivir al country o dejó el country y se volvió a vivir a su hogar. Y eso está directamente entrelazado con la economía. Pero está. ¿Quién quiere opinar? Ahora, Pregunten. vamos a una realidad. De los clubes de barrio es donde salieron los grandes jugadores. Por ¿De dónde supuesto. salió Maradona? Por supuesto. Y podemos seguir nombrando, no solo Maradona, de los clubes de barrio. No, eso ni hablar. Es que yo creo que la política, te digo más Y que... el club de barrio juega una función social Sí, pero importante. el club de barrio no es el fútbol que nosotros vemos jugar en primera división. No, Yo coincido totalmente y creo que ahí debería haber una política definida con los clubes de barrio. Primero solventados, tienen que estar subvencionados porque no pueden sobrevivir, no le da la luz, no le da... Yo tengo mis hijos que van a un club de barrio que sobrevive el fútbol, no así sé es, cómo, así es. pero esos clubes donde salieron, ni hablar, Lautaro Martínez en Bahía Blanca, salieron todos los jugadores de la selección argentina que pasaron por un club de barrio, bueno, y lógicamente no hay una política hoy que esté alineada con la idea de entender que el club es una herramienta importantísima de inclusión social. Bueno, a ver, bien, señor.
extraño que en este momento digamos, político del país, el tema de la SAT tan arriba, porque el tema de que los clubes de barrio o las instituciones más chicas cumplen una función social, no se le escapa a nadie. Mi hijo trabaja en excursionistas, me toca recorrer Brown de Adrogué, lugares que no sabían ni dónde quedan, y ves que está hecho todo muy a pulmón, realmente muy a pulmón, donde los profes son los padres de los pibes. Y entonces nos llega lo de la SAD en este periodo político, y no parece una casualidad. No es casualidad. Eso no hay duda, no es casualidad. Hay una idea muy definida de que se abra el mercado, que ingrese quien ingrese con dinero y que después no hay ninguna... La decisión es la contraria, reducir el gasto público. O sea, no va a haber una política pensando en estos clubes para que hacen a pulmón para darles una mano. No, acá, si no se pueden sostener, afuera. Eso es lo que dice Milei directamente, ni siquiera cubiertamente. Funciones y ahora le toca como apoyo principal en cuanto a realmente no es un efecto por nada que no sea dinero. Que es descorazonado, sin duda, pero es lo que pasa en el mundo también. A eso es donde voy. No es casualidad, seguro, pero también es lo que pasa. Es lo que pasa en las ligas sudamericanas. Entonces, ¿cómo haces vos? ¿Me entendés? ¿Cómo haces vos? Por eso sería interesante que Tapia pueda plasmar una idea y decir, bueno, yo creo que el camino es otro, y es otro por esto, esto y esto, y nosotros vamos a ayudar o lo administramos por esto y esto y esto. Si no, eso, digamos, existe. No sé, hoy Justo Excursionista es un club que conozco a los dirigentes y que sé que hacen mucho a pulmón, mucho a pulmón. Conozco a su presidente que lo ejerce la política del club desde muy chico, pero también es como muy restringida la perspectiva de crecimiento. Entonces yo creo, insisto, creo que es un debate que se tiene que dar, creo que lo que hay que buscar es que los socios y los que pasamos por los clubes estén permanentemente opinando y leyendo y viendo qué es lo que ocurre, estén involucrados, porque obviamente que el riesgo es grande. Pero bueno, insisto, es clave el control, pero vos tenés una decisión política que también es muy clara y que no es casual. De hecho, Milei lo dijo abiertamente, habló de los millones que iban a llegar. Yo no sé su perspectiva y su expectativa de tanta guita en la Argentina, que de todas maneras no va a cambiar el país. O sea, ahí hay una especie de discurso que va a ir en contra, ¿no? Es que van a venir acá, van a poner la guita en Independiente y eso va a generar un efecto rebote y un efecto cascada con la economía de la Argentina. Pero en su apertura está todo en venta. Es un tema, es complejo, pero yo les cuento alguna anécdota, ¿no? Yo coincido que hay que tener el debate, pero tenemos que tener posibilidad de debate, porque por los medios solo se habla del azar. Yo soy vicepresidente primero del Foro Social del Deporte. Nos cansamos de hacer gacetillas. No nos las publica nadie. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Entonces es muy difícil tirar con una gomera y del otro lado con un exocet de última generación que te bombardean de todos lados con lo que ellos quieren decir. Es bastante desigual la competencia, ¿no? Perdón. Un tema interesante para seguirlo, ¿no? Este papel de la profesionalización altísima que ha tenido el fútbol, donde se une al dinero y a las leyes del mercado puro y duro, ¿no? Relacionado con esto, a mí se me ocurría preguntar, ¿qué líneas hay entre este maridaje, entre política y fútbol? Este maridaje que lleva bueno, ya conocemos, ¿no? Dirigentes que termina o empieza su carrera política pasando por un club y haciendo una pelea política dentro del medio deportivo. Hay líneas ahí que se me escapan y que me gustaría tener. Mira, yo le voy a recomendar, hay un libro, se me fue el nombre, de Ariel Sher, si alguno tiene lo puede googlear,
Ariel escribió un libro muy interesante que habla del maridaje entre la política y el deporte. Un maridaje que existe, creo que él arranca el análisis de 1930 hasta acá. Imagínese, o sea, siempre hubo una vinculación muy grande que tuvo un contrarrelato donde son cosas distintas. Y esa ligazón estuvo por debajo de la tierra, marcada desde hace muchísimos años, casi que desde su aparición. Pero hubo un discurso imperante donde teníamos que mostrar que eran cosas distintas, ¿viste? Una cosa era la política y otra cosa era el deporte. De hecho, se, se, se mezclan todo el tiempo, hay dirigentes políticos que les resultó un trampolín el club. El caso de Macri es el más emblemático, el más trascendente, porque su carrera política la inició en la política del club, pero después hay un montón que van pasando permanentemente, porque hay intereses comunes, porque además la política, en definitiva, es una, a nivel nacional, a nivel clubes, y donde además hay, el fútbol es la vinculación del fútbol desde lo individual, desde el ejercicio individual, tiene un nivel de poder tan grande, tan penetrante, que no se puede entender de manera escindida, pero sí no se ve, no se habla como lo que realmente es, que son relaciones que están permanentemente vinculadas. ¿Mm? El poder, el negocio, el poder económico, lo popular, el poder político y la popularidad. El fútbol lo que tiene en la Argentina es un nivel de penetración que no se puede creer. Entonces, si vos te lo podés a pensar un segundo, vos pensás el mundial, no sé, por lo menos en Argentina, que es lo que nosotros vivimos. Lo que ha cambiado este mundial para la sociedad, que la estudiaremos dentro de algunos años. Sin ir más lejos, te digo algo banal, pero algo que habla de este poder que une a la política y al deporte. Argentina logra ser campeona del mundo. Dibu Martínez es nuestro referente en el arco. Son todos arqueros ahora los chicos. No había arqueros en Argentina. Ahora son todos arqueros. Las figuritas no se vendían. Antes del mundial había mucho escepticismo. Muchos chicos, cada uno lo vivirá, yo lo viví con mis hijos, los amiguitos de mis hijos, el mundial transformó para mujeres, para hombres. Entonces, imagínate el poder de penetración que tiene el fútbol. ¿Cómo eso no puede ser atractivo para cualquier dirigente político que quiera transmitir lo que quiera, con ese nivel de penetración y de impacto? Es perfecto. Perdón, en ese manera, ¿no será de alguna manera muchas veces más el periodismo? Sí, el periodismo es parte del cuarto poder, así que donde se analice también, por supuesto que tiene una relevancia muy importante y forma parte del círculo, sin lugar a dudas. Algunos de manera individual lo ejercen de una manera, otros de otra, y después están las grandes empresas que también tienen y defienden sus intereses. Lo que es interesante es tener un poco claro qué se defiende. Yo creo que hay un despertar igual en el espectador, que pone la lupa en qué se transmite, en cómo se transmite, en qué es lo que se dice, en cómo se dice, pero sin lugar a dudas, el periodismo es parte del poder, sí. Está dentro del periodismo. ¿A qué punto uno que pertenece a una empresa tiene propia voz? Mira, vos tenés propia voz. El tema es cuánto abordás el tipo de programa que tenés para abordar ciertos temas. Yo te doy un ejemplo. Cuando hubo casos de jugadores con denuncias, No solamente hablo de por supuesto. Cuando fue el caso de los jugadores denunciados por violencia de género, ese es un tema, te diría que clave, porque muchos no saben cómo abordarlo. Hablo del periodismo deportivo. Muchos varones no saben o no pueden o no quieren, en fin, no sé, no me meto tampoco en lo individual, pero si vos ves o analizás un poco el tratamiento que tuvieron algunos temas dentro de lo que son las pantallas de programas deportivos, como es algo que
que afecta a un deportista, pero no es estrictamente deportivo, o sea, no pasa dentro de el rectángulo, casi que podés como pasarlo, si quisieras. Yo decidí que no, o sea, yo lo traté el tema. En ese momento siendo columnista y teniendo, y diciéndole al contrario, yo de esto quiero hablar, por lo menos contemos lo que está pasando, porque esto es importante y no tuve ningún tipo de limitación. Por darte ese ejemplo que fue un tema de tapa de diario y pude decir lo que pensaba y cómo para mí deben actuar las instituciones. Y además dentro de ese abordaje, uno siempre tiene cierta esperanza. Yo vi cómo ejecutó el protocolo Vélez, por ejemplo, con 4 jugadores involucrados en una denuncia de violencia de género, y, y hay como un respiro, ¿viste? Es como que decís, bueno, hay algo que está bien, hay algo que es más importante. Y hoy ves que Vélez salió campeón y Vélez sacó 4 jugadores titulares por una denuncia de violencia de género. Después hay otros abordajes que tienen que ver con a ver, cómo actuar cuando no hay una condena firme, porque nosotros también nos regimos por el código, que somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero creo que hoy tiene un tratamiento y una posibilidad de hablar en los medios de comunicación que en otro momento no estaba. No, ni siquiera era tema, ni siquiera pasaba, o sea, ni siquiera ocurría. Así que, bueno, desde ese lugar no tuve restricciones. Julio Rondona y Chiquitante. Boba la pregunta. Qué buena pregunta. Mira, de similitud, la verdad que encuentro varias similitudes. Sobre todo cómo cómo lograron fortalecerse dentro del poder de la dirigencia política. Porque creo que ahí hay un punto de mucha continuidad, ¿no? Grondona era, vos hablas con cualquier dirigente político y sobre todo por la manera en la que él logró el engranaje con las instituciones y el tema de la ayuda económica, una dependencia muy grande y mucha lealtad. O sea, vos hablas con muchos dirigentes de esa época, que muchos son los que siguen ahora, y, y en esa construcción del poder, eh, creo que veo similitudes. En la ambición también, en la ambición bien entendida, pero en la ambición política. Y después diferencia, yo creo que Tapia lo que logró, sobre todo con la obtención del título, fue mucho más de lo que se esperó desde aquel 38-38, donde la AFA fue un bochorno, fue una elección un papelón histórico. Ariel, tiene la palabra, ¿no? Vos hablas de pasión. ¿Qué opinás de la hinchada visitante? ¿Cuándo va a volver? ¿Cómo lo van a manejar? Porque la verdad que sin hinchada visitante la pasión es la mitad y lo veo desde casa, ¿viste? Partido. Vos sabés que uno a veces se olvida, es de Sí, loco, bueno. se olvida lo que era. Yo iba de visitante a todos lados, siendo hincha de Atlanta y cubriendo partidos ni hablar. Bueno, el periodismo siempre abierto, pero me refiero a podías ir a cualquier lugar y cubrías los dos. Y de hecho estuve en los episodios trágicos que a partir de eso fue la decisión de ponerle fin en Chicago Tigre. Yo fui la primera de Chicago y eran unos partidos impresionantes. Mira. Bueno, estoy hablando del año 84, 83, era otra época. Era otra época. Pero había una emoción, Chicago No, moró. pues Chicago lleva 10.000 personas por partido. Ya, esté tranquila, no molestamos a nadie. No. Entre ustedes nomás. Nosotros, no molestamos a nadie. No, la verdad que me gustaría que. Mira, yo creo que. Ese tema. Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo Copa Argentina. la Copa Argentina, claro. Lo que pasa es que eso es eventual, se juega en Santiago del Estero, claro. A mí, vos me preguntás si a mí me encantaría que volviera, porque eso es nuestro, eso es Sí. mundial, pero digo, era muy nuestro el folclore, la canción, la cosa.
Yo creo que hay un tema creo no, estoy segura, que no le conviene a nadie que vuelva el público visitante. No le conviene ni a los... Manejar a la salida de la cancha, a la entrada, seguridad, hay 100.000 Porque no hay decisión política. Bueno, No, pero es como diferente, no le conviene a nadie. sí, Arriba no conviene. está bien, no te conviene, pero ahí se pierde la pasión. Para mí, ¿no? Que no le importa la pasión de los de arriba. No, Para mí, ya se quiere quedar en la cancha. Yo estoy defendiendo sí, la pasión, y lo mismo nosotros. la tenemos nosotros totalmente. Sí, totalmente. Y creo que eso no va a pasar porque además los costos son muy altos, los costos económicos. La previde, intentaron Mira, beneficiar. la historia acá, La verdad. ¿sabes? Te voy a responder La con... verdad, mirá que yo sé las cosas dentro del usuario. Sí, la verdad. Mira, todo se Es siente. mucha. Todo se Nosotros, siente. te cuento, primer año de contrato en Nueva Chicago, nos hicieron firmar los 12 de recibo de sueldo por el mínimo y pagaban la mitad. Fuimos agremiados, nos quejamos. Te estoy hablando del año 80 y pico. Imagínate los dirigentes, empezando los dirigentes, o sea, no solo el poder, sino desde arriba, de todo el fútbol, que como decís vos, es pasión de multitudes, negocio para todos y la gente es la que paga el plato rojo. Mira, yo te voy a decir lo que dijeron los... Te voy a decir lo que... Acá se hizo una... En San Miguel ahora que trajo a Bataglia, que Cintia San Miguel, se pone la camiseta. Se nos enojó acá el jugador. No, les iba a decir esto. Cuando acá, bueno, los hooligans, sabemos todos quiénes son, lo que era la barra brava, más quilombera europea, con muertes y demás. Cuando vinieron acá a analizar el fenómeno de lo que pasaba en la Argentina, porque con los hooligans se terminaron, y la verdad, en un momento hubo una decisión política, se terminó. Claro, ellos les gustaba, más que defender sus colores, pelear. Les gustaba pelear. Y la respuesta a por qué en Argentina no se podía terminar con este prototipo de especie llamada barra brava, que de todas maneras tiene una relación estrecha con la política de los clubes y demás, la respuesta fue porque acá hay un entramado y una relación política y económica. No hay una decisión real de querer terminar porque está metida la política de lleno. Por eso no se termina. Y eso me parece que lo resume todo. Por eso pudieron terminar con los hooligans allá y acá. Si bien ahora no vienen siendo noticia porque las barras quedaron dependiendo del club de alguna manera dentro de las instituciones, entonces frenaron la violencia desde ese lado, pero bueno, se reparte el negocio por el otro. Ahora se agarraron de los Andes, Bueno, ascendieron y ya se están Hay matando más de violencia risa. ahora con las disidentes que esta por el tema del poder. Claro, bueno, Almirante Brown. Y va en la caja, los traquitos, los puestos. Claro, vos decís, pensando en los hooligans se agarraban de un club contra otro club. Acá, durante los últimos años, son más las noticias de los problemas de luchas de negocio de la propia barra que contra otra. Ya no es negocio. Bueno, pero Rosario tiene otra, ¿no? Pero Rosario lo que quiera, claro, ahí tenés menú para elegir, o sea, ¿Puedo agregar algo por fuera del negocio? sí. Por fuera de lo que es pesos. Acá hay una cosa que me parece que hay que tener en cuenta, que es también cultural y sociológica, digamos, analizarlo más profundo. Cuando era joven tenía un amigo que no era barra, pero era un hincha caracterizado. De lunes a viernes, el tipo laburaba como un perro, un correcto, padre de familia y yo, y me decía, el sábado jugábamos en el doque y nos vamos a cagar a trompadas. Y se preparaba toda la semana para eso. Hay en el fútbol una exteriorización de locuras, de frustraciones, de otras cosas, y ese parece un lugar ideal. Y si encima tenés enfrente a tu rival de toda la vida, y yo creo que eso juega fuertemente. O sea, hay una parte que le importa solo lo económico. Y a nadie le sirve porque River se queda con todo, Boca se queda con todo, entonces es gran negocio. Pero hay una cuestión cultural que a mí me parece mucho más profundo, que si vos viste el ascenso,
Eso lo tenés que haber visto. todo el tiempo. Pero yo me tuve que salir corriendo, yo me tuve que esconder en un vestuario, en un partido entre Morón y Español, porque tenía el Morón prácticamente el ascenso asegurado, ese partido no lo ganó, venía de perder el anterior, estaba todo dado para el ascenso, perdieron y me tuve que esconder de los tiros que había. No, viví miles de esas, o sea, esa te digo, pero me acuerdo, me ayudó en ese momento el arquero de Morón, porque yo estaba ahí, yo quería hacer nota, me dijo, no, metete acá adentro porque, Cabo del Gol, una vuelta, estábamos arriba del micro, pasaba la montada arriba con los policías y venían los caballos solos dando la vuelta. Los bajaban de arriba los caballos. no, Nosotros aquí no queríamos ni bajar el micro. no, es un delirio, es Era un delirio. cultural. Y te digo algo, Cuando vino acá, nosotros decíamos, a golpe de puño nos matábamos fuera. Ahora lo que pasa es que te pegan un tiro. claro, Ahora cambió todo para peor. Antes de Chicago se agarraban con la barra de Vélez, se trompeaban y quedaban todos ahí, después comían un asado el sábado. Ahora no puedes llevar a tu hijo ni siquiera a una cancha porque es un peligro. por el riesgo que tiene, ni hablar. Pablo Alabarces habla porque hay todos estudios sociológicos de si el fútbol refleja la sociedad. Bueno, Pablo Alabarces dice que no, que el fútbol tiene su propia lógica. O sea que hay que estudiarla dentro de la propia relación de la conducta humana con lo que despierta una pasión como el fútbol. Que no es que porque la sociedad es más violenta, en el fútbol hay más violencia. Debe haber, y evidentemente hay, por supuesto, algo que conecte. Pero después que el propio fútbol tiene su propia lógica y tiene que ver con esto. ¿Viste? No lo entenderías. O sea, esa persona que es abogado de lunes a viernes de traje y corbata, que es lo que pasaba, digamos, con los hooligans, y que va a cagarse a trompadas a la cancha y decís, bueno, ¿qué hay ahí no resuelto? No sé, terapia, y bueno, hay quien te dice, no, digamos, hay algo que genera que se expresa en ese lugar, en ese recinto, como casi que está casi todo permitido, que generan este tipo de conductas y comportamientos humanos también relacionados con lo que genera la masa, ¿no? En la masividad, las conductas son distintas, ¿no? A la individualidad. Ese tipo solo en la calle no se caga a trompadas. Sí, O sí, dice alguno acá, ¿eh? No sé por qué lo dirá. Agua contra agua, se fomenta mucho las divisiones. Y eso también trae mucha agresión. Totalmente. Lo que pasa es que son un brazo ejecutor de la política de los clubes también. Entonces, yo a veces Son los entiendo. militantes. O sea, Y en algunos casos sí, porque, a ver, la banda lo que busca ahora es, pero no me gusta hablar tanto separado porque yo creo que, viste, uno demoniza las barras. Por supuesto, yo jamás defendería organizaciones que fomentan la violencia, bajo ningún punto de vista, pero creo que hay que entenderlas en esta relación con la dirigencia política, porque si no parece que los dirigentes son, que muchos quieren hacer bien las cosas y las hacen bien y doy fe, y muchos que no, y que de eso hicieron un caldo de cultivo y les sirvió. Por Cantero decís, claro. ¿Qué pensás de Cantero vos? yo puedo contarles miles de anécdotas. Yo nací en Sarandí, a 4 cuadras de la ferretería de Julio Grondona, no sé quién habló de Julio. Así que tengo, como esto está filmado, va a salir por YouTube, para los que no están acá lo puedan ver, contárselo a la familia, a los amigos. Tengo muchas anécdotas vividas por mí. Pero agrego para que nos amarguemos un poquito más. Yo estuve en Independiente en 2 comisiones directivas. En una fui protesorero, donde aprendí mucho, y en la segunda ya fui vicepresidente primero, ya tenía alguna experiencia. En esa época no había cámaras, como ahora que podés filmar a la gente que va a los partidos. Entonces con el presidente decidimos contratar a alguien que filme donde va la hinchada Independiente. En esa filmación se ve claramente 2 personas que están pasando sobrecitos de cocaína. Entonces, no lo sabía, 2 lo sabían. Le digo al fotógrafo, al que filma, ¿puedes hacerme 2 fotos de la cara?
Sí, cómo no. Me trae las dos fotos, y yo llamo a un comisario retirado que había de seguridad. Le digo, ¿puede ir a la comisaría primero a averiguar si conocen a estas dos personas? Yo, cara de póker, sin apuro, le digo, ¿eh? Bueno, cómo no. 4 o 5 días, golpea. Señor Torres, sí. ¿Puedo hablar con usted? Sí, adelante. No, por lo que me pidió. Ah, sí, le digo yo, casi que me había olvidado. ¿Qué pasó? ¿Le dijeron algo? Quédese tranquilo, son colaboradores de la primera, ¿verdad? Ya está. Era policía. Terrible. Les cuento una cuando era más ingenuo, cuando era protesorero. Nos citan en la comisaría primera hasta protesorero, que es la mesa directiva. Justo yo estaba al final de todo. Ingenuo. Yo había participado en sus comisiones, con la comisión directiva, ¿no? Entonces estaba comisario, subcomisario, jefe de calle, toda la plana. Con la comisión que asumíamos la conducción. Y que los barraba, que esto, que el otro. Y yo ingenuo, después por abajo me patearon los tobillos. Le digo, pero comisario, le digo, esto yo lo veo muy simple. Ya acá se sabe quiénes son los 4 o 5 cabecillas. 2 horas antes del partido los detiene por antecedentes. Termina el partido, 2 horas después los sacan. ¡Ah, eso es anticonstitucional! No, ¿cómo me va a plantear? A los 2 días mi auto estaba rayado del capó hasta el baúl. ¿Entendió, Juan? No, no. A mí me pasó, no me la contó nadie. O sea, la policía. ¿Vieron los que venden los banderines, los choripanes? Están prendidos con la policía, con la barra brava y con los jueces. Se reparten el negocio entre todos. Es muy difícil, ¿no? Pero, como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no Lo que no tiene tiene remedio. remedio. Qué lindo que lo invocaste en este momento. Don Manuel. Tengo más, ¿eh? No se escucha. Por favor, pasaron aquí una película que tiene a los Ortega, que es Joker. Y trata de esto, directamente. No es habla de fútbol, habla de muchas cosas. El personaje central es un Joker. Pero habla de esto, de esta, donde todos somos responsables. La película está filmada de tal manera, muy frontalmente en la cámara, donde los personajes se dirigen casi en forma acusatoria al público, casi diría, ¿no? No hablan entre ellos, hablan a la cámara siempre. Y yo decía, es cierto, en realidad esas cosas que ocurren porque hay un montón de personas que hacemos decoro griego, ¿no? Que sabemos, que nos reímos, que decimos, que callamos, que tenemos miedo, en fin, con situaciones complejas, pero que en realidad se deja pasar, porque somos así. No sé si somos así, creo que hay un grado de responsabilidad en crear condiciones de producción de las cuales después nos quejamos. Nos quejamos de la violencia en el fútbol, que ya no podemos ir con nuestros hijos, que las mujeres no, que en qué se ha convertido esto, que esto en definitiva es un negocio para pocos, que hacen un deporte de competencia, alta competencia, donde destruyen jugadores, personas, por entrenamientos demasiado exigentes. Dice él, no lo digo yo que veo el fútbol un poco de costado. He escuchado por televisión comentarios acerca de las formas del sobreentrenamiento que tienen nuestros jugadores y cómo los chicos son de los jugadores que mundialmente más lesiones tienen. Yo digo, acá es un combo complicado donde todos sabemos un poquito, pero todos dejamos pasar. Porque no es nuestra forma de ser, son las condiciones de producción sociales que damos, que sostenemos y que desde nuestros distintos lugares sostenemos. No quise evadir la pregunta de Cantero. Vos me preguntaste de Cantero.
Si querés, en privado te cuento un montón de cosas. Pero Después de nunca. nosotros hemos tenido, lamentablemente, en mi club, donde hoy vivimos del recuerdo prácticamente, lo tenemos al Bocha dando vuelta por acá. Hay presidentes que no pueden ir a la cancha. Ducatensele, Comparada, Cantero, Doman, etcétera, etcétera, etcétera. No pueden pisar la cancha. Y pasa muchos pero lo clubes. votaron. Pero lo votaron. Cantero para mí es un traidor, un mentiroso. A mí me vino a buscar antes de presentarse a las oficinas que tenemos en RCT en Buenos Aires. Yo no lo conocía, él habla conmigo, me dice, Juan, ¿vos querés ser presidente independiente? Mirá, por supuesto que me gustaría ser presidente independiente, pero ¿por qué me lo pido? No, porque yo quiero ser presidente. Bien, ¿me acompañarías con tu agrupación? Yo era presidente de Lista Roja, que es la agrupación más antigua del club. Y él había creado los místicos o algo por el estilo. No, hacemos una alianza y vamos, no tengo ningún problema. Juntemos la mejor gente de cada lugar. Sí, sí, les digo, me da la mano. Empezamos a trabajar 60 días antes de las elecciones. Hacemos una reunión, gente de él, gente de la agrupación. Me dice, no vamos a hacer la alianza. ¿Por qué? Oh, las encuestas me dan que gano por el 60%. Un leal. Digo, ¿estás hablando en serio? Sí, sí, discúlpame. No le digo, no te disculpo. Me comprometí con gente de mi agrupación. Tengo que tirar a la pileta, entonces. Y bueno, pero es así, la política es así. Entonces me usaste. No, no lo tomes así. Me tengo que ir. Se levantó y se fue. Y así le fue después. Gente sin experiencia, no sabían lo que era el club ni dónde quedaban los baños del club. No conocían el club porque no habían estado ni en la subcomisión de ajedrez. Y llevaron a Independiente al descenso. Eso es lo que, con su sapiencia y con sus actitudes, llevaron a Independiente. Entonces, ¿qué te puedo decir de Cantero después de esto que te estoy diciendo? Un tipo jodido, ambicioso. No, yo me quedé. Se creía, No, no una cuestión personal. no, personal no, política, de la agrupación No, pero política. yo me acordaba de esa imagen, de que toda la barra brava le tiraba. Y después terminó arreglando con toda la barra brava. Ah, bien, no. Terminó arreglando con toda la barra Sí, brava. tuvo una intención desde el discurso. Parecía Don Quijote, ¿no? El Quijote, ¿no? Esa fue la imagen. Show. Fue todo un show. Cuando se dio cuenta de la realidad, no dio marcha atrás, ¿no? Y puedo contar otras cosas más que me contaron amigos que estaban con él. Amigos de verdad. Un montón de detalles. Una pena. Y esa situación me obligó a mí, por dignidad, por orgullo, sabiendo que perdíamos horriblemente, a presentarme yo como candidato a presidente. Lo que me representó sangre, sudor y lágrimas y mucha plata, sabiendo que iba a perder. Gracias a la actitud de Cante. No me puedo olvidar nunca. ¿Qué va a hacer? Por eso no quiero volver nunca más. Yo te quería hacer una pregunta, volviendo a los inicios tuyos. Vos eras muy futbolera. ¿Cómo hiciste a partir de que te profesionalizás para correr tu pasión? Amén, de que todos los periodistas son hinchas de Atlanta, no por vos, no, de Atlanta, del Boys, de Ituzaingó, no hay ninguno de River de Boca. Ahora se están empezando, Germán Bellisi, un par se están empezando a soltar y a decir que son de Boca, de River, de Racing. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en el diario, hace esta pasantía que les conté, y me toca cubrir, creo que segundo partido, o primero o segundo partido, mi jefe prefiere, bueno, somos hinchas, soy hincha de Atlanta, entonces yo soy y decía que era hincha de Atlanta, por lo menos los primeros partidos, porque conoces más que de otros clubes. Entonces me manda a cubrir.
Atlanta Temperley. Yo no era la primera pluma. A veces en el diario había los partidos más importantes, se cubrían entre dos. Uno escribía la crónica más importante y el segundo complementaba y buscaba otros datos que lo ven alrededor del diario, de la nota principal. Y yo, que soy una estudiosa de las vidas, de las personas y los jugadores, lo había puesto a mi hermano. En ese momento, en las primeras computadoras, era todo otro mundo, a buscar información, ¿viste? Y tenía una linda historia de Cejas, un jugador de Temperley. Y fui a hacer esa cobertura esperando que Cejas fuera la figura, porque yo ya tenía resuelta mi columna, ¿entendés? Y ahí me di cuenta que mi pasión por el periodismo era mucho más grande que la que yo creía que tenía por mi club, que era un montón, porque yo en Atlanta fui a verlo a todos lados, me encantaba, yo lloraba, era toda una cosa de familiar, toda mi familia es de Atlanta, y los descensos, y fui a la cancha de Quilmes, y descendí a la cancha de Quilmes, me acuerdo, o sea, pero en ese momento dije, claro, esto es más fuerte, porque prefería lucirme y sacarle jugo a toda la información que yo había buscado. También tenía información de jugador de Atlanta, pero la de Cejas era parte del jugador del momento y era un pibe que después tuvo un salto grande. Sí, después fue a Newell's. Pero, pero ahí entendí que la pasión por el periodismo le había ganado a la pasión por el hincha, en mi caso. Fue la figura. Pero aparte, te digo más, Atlanta arranca ganando. Y yo decía, claro, por una decía que estaba bueno y después terminó perdiendo 3-1 y la figura fue Ceja. Te digo, segunda y yo no fui la. Ah, se lució la historia. Después cubrí mucho tiempo comunicación, o sea, ahí de comunicaciones tengo historia. Yo amé o sea, amé las oportunidades que tuve. Y todo el mundo del ascenso que me representó tanto, también en esto de buscar historias, porque el periodismo es buscar, es interpelar, es buscar, es contar. Y yo buscaba. Hice el día de hoy, que todavía lo tengo dentro mío, ¿viste? Buscar, a ver qué puedo encontrar. Y de comunicaciones de la historia de todo, del que paseaba perros. Ahí era mucho más común que ahora, porque ahora algunos clubes de esa división viven del fútbol, pero jóvenes en ese momento, yo tenía uno que venía y me decía, ¿qué me pusiste hoy? No, pero no me pongas un 6. Yo creo que me jugué para 7 porque era importante el puntaje, ¿viste? Y, y yo decía, bueno, está bien, no hicieron gol el arquero, no hicieron gol, me voy a poner un 7. Y tenía el paseador de perros, el que estudiaba profesorado de historia, eh, y de jugadores que jugaban y que soñaban con llegar, pero que tenían que estudiar y tenían que dedicarse a otra cosa y tenían que trabajar de otra cosa. Y eso es el fútbol también. O sea, no es solamente la historia de los que llegaron, que igual tienen un pasado, en muchos casos muy luchado, sino el que aparte termina su carrera y tiene que seguir su vida y tiene que dedicarse a otra cosa y tiene que vivir, tiene que mantenerse, que es la mayoría. Sí. Esto que estás contando, quedando, digamos, los distintos programas deportivos, escuchando, no hay una mirada distinta de la mujer, en este caso de la periodista, con respecto al análisis de los jugadores. O sea, a ver, a mí me parece que hay mucho menos crueldad en el análisis. Me parece que la mujer tiene una mirada mucho más humana. Es una linda, es un buen punto, es un buen punto. Puede ser, me estoy preguntando por qué, pero yo a veces me parece que no sé si tiene que ver con la condición de la mujer, eh, pero es cierto, no sé si es, no sé si tiene que ver con algo más maternal o con una cuestión más humana en la mujer que en el hombre, pero se ve en el periodismo deportivo. Se me ocurre, traspolándolo a lo que es el periodismo general, que compartí este último tiempo paneles, o uno ve ciertas comunicadoras, llámese periodistas o no, que son re crueles, pero yo pienso, digo, yo no me animaría a decir eso, no ni lo pienso, pero sí lo pensara, no me animaría a decirlo. Y tiene que ver también con que hay mucha, me parece a mí, necesidad de algunos comunicadores en general, y en periodismo deportivo también, de querer ser noticia,
porque como naturalmente no, por ahí no pudieron, entre comillas, brillar, el bardear o el ser rimbombante o muy tener un comentario muy negativo hacia otro te hace viral, de querer llamar la atención de esa manera. Quizás la mujer no siente ese lugar de querer llamar la atención siendo muy crítica o teniendo una mirada despectiva hacia el jugador o hacia el desempeño del jugador en un partido. Vas chequeando. Pero, vos sabés que cuando vos ves periodismo, hay periodistas que se venden. Y vos sabés si escuchás periodistas deportivos haciendo campaña con un presidente o ningún jugador dice, no, me sé que es un todo el tiempo. Es que no pase. Futboleramente hablando, es bastante común que periodistas deportivos, sobre todo los más conocidos, hablo de los presidentes, no de los que no voy a dar los nombres, pero los que sabemos que están en todos los canales, que no son del todo imparciales, para llamarlo muy elegante. Mira, eso debe pasar como pasa en cualquier rubro. Vos me preguntás a mí, yo no sé si que soy un poco ingenua, pero no lo sentí, de lo que me tocó compartir, ¿eh? Con los que compartí, no con los que vi, ¿se entiende? Con lo que tocó compartir mesa, eh, nunca pensé eso, de decir, che, ¿cómo defiende este burro? Porque yo siempre tengo otra mirada, que es, este tipo llegó hasta acá, ¿viste? Es re difícil llegar hasta ahí, pienso, ¿no? En ciertos jugadores, más allá de partidos mejores, peores, o jugadores que te pasa como hincha que decís, ¿cómo este pibe viene un técnico lo pone, viene otro técnico lo pone, viene otro técnico, ¿por qué lo pone? Bueno, algo tiene que uno no lo ve, y uno no es el dueño de la verdad. Entonces, cuando hay, no sé, a mí me gustan los jugadores más líricos, suelo defenderlos aunque tengan un mal partido, y después viste, ahí se juegan un poco las miradas, ¿no? El que es más bilardista, el que es más menotista, entonces, dependiendo de lo que vos querés del jugador, tenés una opinión. Yo te soy sincera, ¿eh? Yo no lo sentí de que haya otro interés en mis compañeros de hablar mal por algo o hablar bien por algo de un jugador que no sea lo que ve de ese jugador dentro de la cancha. Te soy sincera. Con las dirigencias se habla muy poco. Nosotros, en los programas donde estoy yo, o que estuve o que estoy, se habla muy poco. No es que se hacen análisis. Che, bueno, a ver, evaluemos cómo fue la gestión Blanco en Racing, para darte un ejemplo. Casi que no se toca, de hecho. Pero la semana de las elecciones hubo y blanco, y blanco, y blanco. ¿Vos lo sentiste así? Puede ser en algunos programas, ¿no? tu programa, no, No, digo, puede ser, porque hay programas que están más armados para que se arme un debate, una polémica. Automáticamente, Milito Marín, ¿sí? Lo querían asociar permanentemente. Cuando Milito ¿Vos crees eso? se había había hablado de despegarse. ¿Sí? Sí, claro, pero porque hay una declaración, no sé, tendremos que analizar Sí, los textuales y tendré que tener acá el video y te digo mi opinión, porque si no es muy difícil. a un canal especial. Yo te digo, del canal en el que yo estoy, en ESPN, de lo que yo vi, no sentí no sentí nada tendencioso. Sí que en algunos programas se habla más y está bien porque tienen un formato, porque tienen una trayectoria, porque tienen un panel como para decir, bueno, que estuvo bien, que estuvo mal, y cada uno da su opinión y cada uno defiende lo que cree. Y eso está bien, es lo que hay que hacer, es lo genuino. Tiene un igual en el programa. Hay bastante machismo en el programa. Bueno, ¿te hacen sentir un igual? Yo sí, Sí. yo sí. No te voy a negar que hubo momentos, programas, momentos donde hay momentos más difíciles, momentos, pero sí, no te voy a decir que me costó un montón.
Me costó un montón. Cuando era más chica era más jugada, viste, iba más al frente como un caballo, me importaba menos, después el tiempo te ubica mejor, pero también eh, convencida de lo que fui construyendo. Pero sí. Mira, hoy como conduzco un programa, el espacio se los doy yo a ellos. Sí. Pero cuando no conducía, bueno, hay los paneles, viste, es difícil hablar. No tiene solo que ver con ser mujeres, la verdad, ¿eh? Porque trabajo con todas mujeres en Telefe y es difícil. Se ve, lo habla la mujer, no hay la misma atención que cuando habla el hombre. Y todo lo que pregonan de la parte del feminismo, en este momento, no sé. Sí, lo dijiste vos, no lo dije yo. Sí. Yo no estoy tan, no conozco tanto, sigo algunas. Ay, me encanta tu pregunta. Digo, genera como una pequeña cofradía donde se respeta mutuamente. Sí. Porque pareciera que sí. Sí, pero fue natural. A ver, las primeras, nosotras bien, Débora, un encanto, armó un grupo de las que... Cuando yo estaba en Independiente, Ella cubría. ella cubría Independiente. Claro, porque cubrió muchos años, aparte que es muy hincha independiente, Sí. enferma. Y es una gran periodista, muy buena mina, muy buena mina. Le mandamos un beso, si nos mira. Sí. Débora armó un grupo que de hecho se llama La Cofradía. Estaba, bueno, Ángela, Majo Lescano, que es amiga mía también, conductora de Teis Sports. Creo que en ese momento estaba Vero Brunati, que ya era conocida porque trabajó mucho tiempo afuera, acá no tanto, ahora es más conocida porque tuvo más espacios televisivos y la tele te da otra dimensión, éramos 4 o 5. Y nos juntábamos, ¿viste? Eventualmente. Así era el grupito. Y se generó algo muy lindo porque en algún punto todas entendemos a la otra, de muchas situaciones que atravesamos, ¿viste? Del que dice ahí está acá porque es con fulano, y decir, no, yo estudié y todo me dediqué y me profesionalicé, y ¿viste? No importa, como que hay una mirada con la mujer que sigue estando esa crueldad. Esa subestimación en realidad, de por qué llegó, cómo llegó, bla, bla, bla. Bueno, a mí me encantan las generaciones de ahora porque no les importa nada y porque no hacen oídos sordos a todo eso y me despierta mucha admiración ese cambio de actitud, ¿viste? Bueno, a lo que voy es que en ese momento te hablo de hace 20 años atrás, 15 años atrás. Ahora los grupos son multitudinarios. Hay un montón de mujeres de distintas edades, de distintas generaciones, de distintas orientaciones, de tele, de radio, de gráfica, y nos juntamos. La última vez, ahora se juntaron ellos, yo no pude ir, pero hace un año en la casa de Ángela y éramos 40 o 35. Y hubo una energía re linda. A mí me viven preguntando, a mí me encanta, me viven preguntando que recomienden mujeres, que a quién ves, que te gusta esta. Y me encanta promover la incursión de más mujeres en los medios. Pero entre nosotras hay algo, sí, hay algo re lindo, hay algo o sea, hay amistad y que además se fue, sí, es una lucha colectiva. Total, total, total. Y eso es una lucha es una lucha y es un equipo de contención, además. Sobre todo en el periodismo deportivo. El periodismo general también, hay Luventín, que es amiga mía también, trabajadora, gran conductor y periodista de C5N, donde se arma también un grupo lindo. Lo que pasa es que nosotros, en el periodismo general, yo no lo sentí tan, si bien hay relevancia masculina, en los tratos, por lo menos en C5N, que donde trabajé muchos años, no se da lo mismo que en el periodismo deportivo, donde éramos muy poquitas, y hoy somos muchísimas más, pero seguimos siendo menos. Así que eso que vos ves me gusta porque es así, nació así. ¿Alguna pregunta más? Sí. Señora.
Un poco más alto. Ahí ves, tiene ahí. ¿Agregarías algo más en función a la lista femenina o a la parte que afecta o que vos quisieras mejorar en el aspecto femenino, en la participación del estudio, como temas? ¿Tienen Sí. que ver con eso? ¿Me decís dentro de lo que es la carrera de periodismo? Exactamente, O la carrera exactamente. Em, Está todo bien y no hay problema. No, yo creo que Puede tengo algo una más. mirada de la educación general que para mí hay que reformularla fuertemente, no solo del periodismo deportivo, que no dejan de ser terciarios o cursos que depende de quién las dé, tienen cierta profundidad de algunos temas o de menor tema. Creo que hay que replantearse la educación en términos generales a nivel terciario y universitario. eh, y creo que tiene que haber perspectiva de género indudablemente, sobre todo para las carreras que tienen que ver con oficios, las mujeres puedan tener otras armas, por lo menos las que representan a mi generación, ¿no? Donde tiene más hasta que ver con lo psicológico que con lo educacional. Pero perspectiva de género tiene que haber siempre. O sea que ahí ampliaría, sin dudas. Totalmente. ¿Dónde estudiaste periodismo deportivo? Yo estudié periodismo deportivo en Deportea. Y la verdad es que tuve una experiencia muy linda, muy linda y muy buena, muy buena. Y de hecho es un aspecto que en algún momento, cuando se alinean los planetas, me gustaría volver a ejercer, no sé si tanto en el rol de la docencia, pero sí en el rol de la gestión, y de cómo encarar, de cómo abordar, de ciertos, sí, de ciertos elementos que para mí tienen que ser constitutivos al periodista, por lo menos además en las nuevas prácticas, porque hoy cambió muchísimo a la época en la que yo me inicié. Hoy tenés un montón de maneras de ejercer el rol periodístico, siendo o no siendo periodista, porque eso se construye y se forma, y tenés además muchas más salidas laborales, o en muchos casos precarizadas, pero tienen que ser herramientas para las nuevas generaciones de entender que hay que fomentar la autogestión. Y eso también tiene que ser parte de la currícula. Pasó que en algún momento no pudiste estudiar, dijo, ya esto no puede salir de pero así, No, ¿lograron alguna vez? no, alguna vez me han corregido porque me extendía en los caracteres, o porque pero no. No, yo me siento una periodista con libertad de expresión en los lugares donde estuve y donde escribí. Sí, sí. Y es lo que siento yo, ¿no? Que marcan ciertas temáticas, ciertas pautas, como y agenda, y decir, bueno, hoy hablamos de esto. ¿Quién marca? ¿De qué se habla hoy? Diariamente, ¿por qué hablamos de esto? Es una linda pregunta que tiene una de su profundidad porque cada programa, dependiendo del conductor, sí, sí. Ahí hay mucho laburo de la producción. O sea, la producción en general es la que propone los temas. O sea, si querés te cuento lo que me pasa a mí en mi programa. Porque también depende de la lógica de los horarios y qué es noticia en ese momento. Y por supuesto River y Boca tienen un protagonismo mayor. Por supuesto digo porque es evidente. Pero en general a mí lo que me pasa es que mi productor, yo estoy conectada todo el tiempo. Veo algo que me interesa y le digo, che, de esto me gustaría hablar. En el horario donde estoy hasta ahora el año que viene, creo que va a cambiar el horario, tampoco lo tengo confirmado. Nosotros teníamos mucho post-fútbol europeo, entonces F360 fue casi que en su totalidad un programa dedicado al fútbol europeo porque agarramos mucho el post-Eurocopa y los partidos de Champions, o de la Liga de Inglaterra, de la Liga de Francia, de la Liga de España. Entonces, a veces la agenda te la marca la actualidad. Entonces, si nosotros como ESPN tenemos los derechos de las ligas más importantes y arrastramos esos partidos para nosotros es noticia y es central. Y es la lógica que marca la agenda periodística. Los días que no tenés tanta pauta porque no arrastras los partidos, ahí es más discutible. Entonces yo tengo el productor que me dice, mira, yo quiero, a ver, arrancar el programa.
yo priorizo lo que es noticia. O sea, si mis compañeros traen alguna noticia que abre el programa, eso para mí es lo más importante. O sea, si ahora en época de mercado de pases, el que cubre Boca tiene el nombre tiene cerrado Sergio Ramos, es la apertura del programa. Si tiene algún dato que agregó a la conversación que están teniendo con Sergio Ramos, también es programa. Sí. No, lo que es información de clubes, así como Sergio Ramos, se encarga en general el que cubre. Pero como somos todos periodistas, yo también tengo mis fuentes, consulto y traigo, llevo temas y llevo información y vamos, che, escuchá, mirá que me dijeron que Sergio Ramos dijo que no, pará, yo busco mi fuente. Sí. Y veo cómo de cierta manera se induce a otra persona a ser candidata o promueve de los medios a esa persona a ser candidata a ser técnico de un club. ¿Se entiende la pregunta o se entiende el concepto, la opinión? Más que la pregunta. Lo que pasa es que eso tendría que ver, tendríamos que ver un fragmento y yo te puedo analizar de algo puntual, porque es de. No, pasa que no, porque por ejemplo, porque ahí te puedo decir, a ver, pasa que ahí, ¿por qué te digo lo del ejemplo? Porque, a ver, Independiente se queda sin entrenador y cada uno da su parecer de cuál sería el técnico que le gustaría, por cómo juega. Eso puede surgir, por eso, porque depende de los estilos de programa. Eso puede surgir de la producción, o puede surgir del propio conductor, o de alguien que forma parte del equipo periodístico, que dice, che, para hablar de Independiente, ¿por qué no traemos a Turco Mohamed, que lo dirigió, por darte un ejemplo? ¿Por qué no viene Bocini? Entre todos. Claro. Un representante me refería. ¿Por qué no se parte de la inclinación hay de algún punto No, a veces lo que. cierta inyección de vamos a poner a este, porque este nos conviene, o porque este, no sé, le tenemos que leer un favor, o porque este es amigo nuestro, llamarlo como quieras. No lo sé, porque yo no lo hago, entonces como que no. No, pero es que no lo sé, porque como no estoy en ese tipo, no formo parte de ese tipo de programas, tampoco tengo el conocimiento, ¿me entendés? Yo de lo que viví, no sé, cuando estando con Klaus, que estuve 3 años, ¿no? Sí, 3 años a mediodía, no sé, no lo vi eso. O sea, no lo vi. Y después te pasa, por ejemplo, que hay algún técnico, por ahí le llamas por algún tema y dices, che, te quiero sacar para hablar de esto, y te dice, pero no te acordás de mí cuando no tengo trabajo, invítame porque yo quiero dirigir. Bueno, hablar de fútbol siempre es una buena excusa para llamar a todos, sobre todo a los que formaron parte, pero eso no sé cómo será con otros periodistas o en otras producciones. En la nuestra, por lo menos, no se da eso. La última, dale. Admiro a muchos, a muchos. Admiro, dentro de lo que ha sido, por ejemplo, mi construcción de la gráfica, admiro mucho a Ariel Sher, con el que laburé mucho tiempo, Alejandro Fabri, con el que trabajé mucho tiempo. Admiro, bueno, me parece que como relator, Mariano Close, Pollo Viñolos son dos referentes, como a Víctor Hugo como relator, como periodista, eh, y aparte me ha marcado, no solamente como compañera, porque fui compañera de él y tuve la suerte de ser compañera de él, y, y como compañero, ¿no? Como periodista y como compañero. Después me encanta Morena, por ejemplo, digamos, ya para hablar también de mujeres y de las nuevas generaciones. Ángela, a quien siempre sigo leyendo y consumiendo. Eh, Me encanta Sofi Martínez, como también parte de la ronda de las nuevas generaciones, que es una gran entrevistadora. La verdad que hay mucho bueno e interesante. Pacini, Barsky. Hay Esteban Edul, que es compañero mío,
también como uno de los referentes de las nuevas camadas, ya sin ser tan joven. Creo que en ellos está, de todos tengo algo que sí, que me gusta, que consumo, que leo. Bueno, cierra Ariel, dale. Hacemos una. Quiero hacerte una pregunta que la verdad me tiene un poco preocupado con el tema de la formación de jugadores juveniles. ¿Qué opinás de los técnicos de los juveniles y qué opinás que el curso de técnico ahora se hace sin tener 2 años de ser jugador profesional? O sea, veo mucha decadencia en lo que era antes nosotros con Martín Pando, con Pedernera, con los formadores de hoy. Que sinceramente me parece que dejan mucho que desear en el fútbol argentino. Frecuento las canchas, voy a ver, tengo a mi hijo jugando y en el curso que yo lo hice, de hecho soy un técnico recibido, te enseño mucho de pedagogía y no lo implican con los chicos en una edad muy difícil, edad de 12, 13, 14, 15 años, donde lo necesitan ser feliz, tener esa contención y veo que está faltando mucho eso a nivel primera, abajo no vi. Mira, la verdad que no tengo tanto conocimiento como para hacerte un análisis general. Sí te puedo decir, creo que el nivel de entrenadores históricos de la Argentina es superlativo, por algo hoy las selecciones sudamericanas tienen entrenadores argentinos, más allá de lo que pudo haber sido el efecto del Mundial de Qatar. Creo que es de suma relevancia e importancia y me parece que está muy relacionado con los que dirigen esos clubes. O sea, te doy un ejemplo de Riquelme, que sé que es algo que le transmite a los chicos, ¿no? Ahora hago la conexión. Riquelme, cuando se acerca un chico joven o alguien que le dice, bueno, mi hijo juega, ¿qué le dirías? Y Riquelme dice que disfrute, porque los que llegan son muy pocos, es el 1% de los que llegan en la Argentina. De hecho, cuando uno se pone a pensar en eso, hay que disfrutar, porque la realidad es que llegan muy poquitos, llegan muy poquitos. Y que lleva además mucho esfuerzo y mucho tiempo. Yo creo que eso que vos hablás de ser felices y que disfruten, que están en el discurso de Riquelme, yo me lleva a pensar que él va a elegir entrenadores con esa filosofía. No lo sé, pero me parece que marca un poco lo que él pretende o lo que él espera. Entonces creo que ahí hay responsabilidad. Después, me parece que lo que se ve son urgencias de sacar pibe como sea y acelerar algunos procesos. No en la Argentina solamente, ¿no? A nivel mundial, lo que pasa es que vos ves otro tipo de contenciones, ¿no? Sí, a nivel Boca, a nivel Vélez, a nivel Independiente trabajan muy bien. Vélez, 6 categorías, 4 salió campeón. Tiene una Y hoy tiene una base de pibes que salieron del club. Pero hay mucha diferencia con los otros equipos y las otras divisiones de otros clubes. Mucha la diferencia. Parece que hay que estar un poquito más ahí porque tenemos un potencial bárbaro abajo. Que sale un pibe sin jugar en primera, ya lo vendieron, y me parece que falta ahí un poquito. Era por eso quería saber tu opinión. Puede ser, la verdad que es un lindo tema para abordar y para profundizar, pero no te puedo decir hoy puntualmente qué es lo que veo porque no lo tengo tan palpado y tan estudiado como para hacer una consideración, viste, de cómo se está trabajando en inferiores. Y lo que sí estoy de acuerdo es que es fundamental, sobre todo para los semilleros. Nosotros somos semilleros. Y la verdad, sinceramente, que yo las admiro mucho, en realidad, a vos, a todas las periodistas mujeres, porque saben un paquete de fútbol, como las jugadoras de fútbol a las mujeres, que evolucionó un montón. Estoy re contento por eso, por la igualdad, y la verdad que un aplauso. Gracias. Muy bien. Algunos avisos para los que se quedan la semana entrante. Siguiendo con el fútbol, Ricardo Bocchini va a hacer una clínica de fútbol para los chicos, enseñarles a cabecear, a patear, aquí en nuestro predio. La semana que viene va a estar también en el Teatro Cecilia Milone, la cantante, Mirá. y vamos a tener aquí una charla con Atilio Borón.
Así que los que puedan. Y en febrero va a venir Víctor Hugo Morales. Ah, ¿viene? Ahí sí que van a tener que sacar pique. Bueno, yo les quiero agradecer, ¿eh? A vos te quiero agradecer, Juan, y a ustedes que vinieron y que me llenaron también el alma porque tenía muchas ganas de poder conversar y que se queden hasta tan tarde, es un montón que estamos charlando y ojalá que les haya quedado algo y a disposición a través de las redes para seguir el diálogo, pero agradecerles que estén acá, que hayan venido. Y yo les pido otro fuerte aplauso. Gracias.